Muy buenos días, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Mi nombre es Zulma Ciprián Cuchillo, soy del paralelo 2 de 9. En este video voy a explicar sobre el tema de regresión. En sí, la regresión nos ayuda a cuantificar la covariación que existe entre dos variables, es decir, la relación que existe entre una variable independiente y una variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es X y la variable dependiente es la Y. Ahora, el análisis de una regresión implica obtener esa línea ideal, o también conocida como la línea de regresión, hacia la cual tienden los puntos de un diagrama de dispersión. Consiste en eso, en obtener esta línea ideal, o también conocida como la línea de regresión o tendencia. Ahora, hay diferentes procedimientos con los cuales nosotros vamos a poder determinar la línea ideal o la línea de regresión. La primera consiste en trazar una línea que más ajuste a la nube de puntos. Consiste simplemente en eso. Como se puede observar, este método es muy sencillo porque simplemente consiste en trazar esa línea que más ajuste a la nube de puntos. Ahora, en su sencillez está también su debilidad. ¿Por qué? Porque no nos da una certeza alguna de que sea la regresión o la línea ideal correcta. El segundo método consiste en sustituir todos los valores de Y para un valor dado de X por su medio. Y finalmente, el tercero consiste en hacer uso de una función matemática. Ahora hay diferentes modelos para determinar esto. Los modelos generalmente son los más comunes. Está lo que es el modelo lineal. Nos dice que el valor estimado de Y va a ser igual a A más B por X. Después está lo que es el modelo parabólico, o también conocido como la de la ecuación de segundo grado. Eso va a ser el valor de Y estimado va a ser igual a A más B por X más C por X al cuadrado. Luego está lo que es la potencial. La potencial, y esto nos dice que el valor estimado de Y va a ser igual a A por X elevado a B. Si aplicamos logaritmos a ambos miembros, vamos a tener logaritmo del valor estimado de Y va a ser igual al logaritmo de A por X. Pero recordemos que la propiedad de logaritmos nos dice que si es un producto, va a ser una suma, que es igual a la suma. Entonces tenemos logaritmo de A más logaritmo de X. Pero ojo, este exponente o la potencia tiene que bajar como base. Vamos a tener B por logaritmo de X. Después está lo que es el exponencial. Y esto nos dice que el valor estimado de Y va a ser igual a A por B elevado a X. De la misma manera aquí aplicamos logaritmos a ambos miembros y vamos a tener logaritmo de Y estimado va a ser igual a logaritmo de A por B. Y como es producto va a ser igual a la sumatoria. Logaritmo de A más logaritmo de B. Y de la misma manera el exponente baja como base. Vamos a tener X por logaritmo de B. Luego está lo que es el hiperbólico. Y esto nos dice que el valor estimado de Y es igual a A sobre X. Si nos fijamos aquí, aparte de lo que son las variables X y Y, tenemos otros parámetros, o también se denominan, ¿no?, coeficientes, las cuales tenemos que hallar. Para determinar estos coeficientes, que es A, B, C, A mayúscula, B mayúscula, nosotros vamos a utilizar lo que es el método de los mínimos cuadrados. El método de los mínimos cuadrados. ¿Qué nos hace entender el método de los mínimos cuadrados? Nos dice que, bueno, en este caso vamos a utilizar esta fórmula, lo que es el modelo lineal, para determinar lo que son nuestras fórmulas. El método de los mínimos cuadrados nos dice que tenemos que determinar estos parámetros A y B con la
elección de una función, en este caso ya sea parabólico, hiperbólico, exponencial, potencial, cualquiera de estas 5 modelos que existen. Yo en este caso voy a escoger lo que es el modelo lineal. Ya teniendo esto, al seleccionar, nos dice el método de los mínimos cuadrados que se aplica con la condición de que la sumatoria de los errores al cuadrado sea igual a 0. Y también sabemos que la línea de regresión tiene una ecuación que es igual a y igual a a más b por x más los errores. Ahora, ¿cuáles son los errores? En el diagrama de dispersión podemos ver que existen, en este caso, muchos errores. Los errores son la diferencia vertical desde un punto hacia la línea de regresión. Hay un error. De la misma manera, aquí podemos ver la diferencia vertical desde un punto hacia la línea de regresión es un errorcito. De la misma manera, de lo que está abajo de lo que es la línea de regresión son errores. Cada puntito, cada observación va a tener un error. Ahora, los errores positivos son los que están encima de lo que es la línea de regresión y los que son errores negativos están debajo de lo que es la línea de regresión. Como el método de los mínimos cuadrados nos dice que se aplica con la condición de que la sumatoria de esos errores al cuadrado sea igual a 0. Al escoger esta función, nosotros, que es del método lineal o el modelo lineal, tenemos esa ecuación. Ya teniendo estas 3 ecuaciones, y también por teoría sabemos que y va a ser igual al valor estimado de y más los errores. Y si despejamos aquí lo que es el error, vamos a tener error va a ser igual a y menos el valor estimado de y. Como el método de los mínimos cuadrados nos dice que se aplica con la condición de que la suma de esos errores al cuadrado sea igual a 0, entonces a ambos miembros vamos a aplicar eso. La sumatoria de los errores va a ser igual a la sumatoria, bueno, directamente abajo lo vamos a hacer. Nos dice la sumatoria de los errores al cuadrado va a ser igual a y menos la media de y, o el valor estimado de y, todo es elevado al cuadrado. Ahora, si nos fijamos aquí, este valorcito, que es valor estimado de y, es igual a más b por x. Entonces reemplazamos, vamos a tener la sumatoria de error al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de y menos el valor estimado de y, es a b por x. Como el signo es negativo, va a cambiar todo el signo y vamos a tener menos a menos b por x, todo es elevado al cuadrado. Y ya teniendo esta ecuación, lo que vamos a hacer es derivadas parciales. Ya tenemos esta ecuación. Hacemos las derivadas parciales. Primero, la derivada parcial respecto a A. Y esto va a ser igual. Derivamos. El exponente baja como base cuando hacemos derivadas y vamos a tener por la sumatoria de y menos a menos b por x. Y como nos dice derivada de a es en este caso menos 1. Y igualamos a 0. Después de este signo traemos adelante a menos 2 y vamos a tener 2 por la sumatoria de y menos a menos b por x igual a 0. Si nos damos cuenta aquí, este menos 2 que está multiplicando podemos llevar al otro miembro a dividir. Y sabemos que 0 dividido entre cualquier número es 0. Y vamos a tener la sumatoria de y menos a menos b por x igual a 0. Aquí la sumatoria está distribuyendo o está multiplicando a cada término. Entonces vamos a multiplicar la sumatoria de y menos la sumatoria de a. Ojo. Sabemos que la sumatoria de cualquiera constante es igual al tamaño de la muestra por la misma constante. Entonces vamos a tener n, o que es el tamaño de la muestra, por a, menos b por la sumatoria de x igual a 0. Aquí despejamos lo que es y, la sumatoria de y igual a tamaño de la muestra, más b por la sumatoria de x. Ya tenemos ahí lo que es la primera ecuación. Ahora, para la segunda ecuación, de la misma manera derivamos.
Vamos a hacer las derivadas parciales. La derivada parcial respecto a b. Y vamos a tener 2 por la sumatoria de y menos a menos b por x. Como nos dice, la derivada de b, en este caso va a ser derivada menos 1. Menos 1 por x, vamos a tener menos x igual a 0. Y traemos el signo negativo adelante y vamos a tener menos 2 por la sumatoria de y menos a menos b por x igual a 0. Este menos 2 llevamos al otro miembro a dividir y 0 dividido entre 2, menos 2 va a ser 0. Vamos a tener la sumatoria de y menos a menos b por x igual a 0. De la misma manera aquí tenemos lo que es el sumatorio que está multiplicando a cada término. Pero también lo que es x, la variable independiente, está multiplicando a y, a y, también a b, x. Multiplicamos y vamos a tener la sumatoria de x por y menos a por la sumatoria de x menos b por la sumatoria de x al cuadrado. Aquí despejamos de la misma manera lo que es la sumatoria de x por y. Igual vamos a tener a por la sumatoria de x menos b por la sumatoria de x al cuadrado igual a 0. Ahora, esa es la segunda ecuación. Ahora, en la primera ecuación podemos despejar lo que es a. Vamos a tener que a va a ser igual a la sumatoria de y. En la primera ecuación estamos trabajando. Vamos a tener el tamaño de la muestra por a igual a la sumatoria de y menos b por la sumatoria de x. Si ambos miembros dividimos el tamaño de la muestra, vamos a tener a igual a la sumatoria de y sobre el tamaño de la muestra menos b por la sumatoria sobre el tamaño de la muestra. Ahora recordemos que la sumatoria de x sobre el tamaño de la muestra es igual a la media de x. Entonces vamos a tener la media de y y la media de x. A va a ser igual a la media de y menos b por la media de x. Ya tenemos aquí, en este caso, el valor de a. Ahora trabajamos o reemplazamos el parámetro a que hemos despejado en la ecuación 2. Entonces vamos a tener la sumatoria, directamente lo vamos a hacer aquí, en este caso aquí. Vamos a tener la sumatoria, nos dice, de x por y, que estamos trabajando en la ecuación 2, igual a, pero a en este caso vale la media de y menos b por la media de x. Y todo eso va a estar multiplicado por la sumatoria de x. Menos b por la sumatoria de x al cuadrado. Aquí nos hemos confundido, el signo es positivo. En este caso aquí es positivo al despejar. Ya. En el segundo miembro vamos a trabajar, el primer miembro dejamos tal como está. De la misma manera aquí, el sumatorio de x está multiplicando a cada término. Y vamos a tener la media de y por la sumatoria de x menos b por la media de x por la sumatoria de x más b por la sumatoria de x al cuadrado. Aquí vamos a despejar b, vamos a llevarlo a un solo miembro y vamos a tener menos b por x, menos b por la media de x más por la sumatoria de x más b por la sumatoria de x al cuadrado. Ya teniendo estas dos variables, en este caso vamos a factorizar. Factorizando, bueno, ordenando, vamos a tener la sumatoria de x al cuadrado menos la media de x por la sumatoria de x. Despejamos, vamos a tener la sumatoria de x por y menos la media de y por la sumatoria de x dividido entre la sumatoria de x al cuadrado menos la media de x por la sumatoria de
X igual a B. Y recordemos que si despejamos esto, vamos a tener la sumatoria de X va a ser igual a la media de X por el tamaño de la muestra. Vamos a hacer eso aquí. Aquí tenemos la sumatoria de X y de la misma manera la sumatoria de X. Entonces vamos a tener, lo vamos a hacer aquí. Tenemos la sumatoria de X por Y menos la media de Y. Aquí tenemos el sumatorio por la sumatoria de X. Y sabemos que la sumatoria de X va a ser igual a su media o a la media de X por el tamaño de la muestra. Entonces vamos a tener la media de X por el tamaño de la muestra. Sobre la sumatoria de X al cuadrado menos la media de X. Pero aquí tenemos igual sumatoria de X y eso es igual a la media de X por N. Como tenemos media de X por media de X, entonces vamos a tener la media de X elevado al cuadrado por el tamaño de la muestra. Y eso va a ser igual a B. Y ya teniendo eso, si nos damos cuenta, lo podemos dividir en la parte denominador entre el tamaño de la muestra y de la misma manera en el denominador. Si nos fijamos, esto primeramente es de esta manera. B sabemos que va a ser igual a X menos la media de X por Y menos la media de Y dividido entre la sumatoria de X menos la media de X elevado al cuadrado. Si nos fijamos en esa parte, todo eso lo dividimos entre n. Es decir, en la parte denominador dividimos entre n, en la parte del denominador de la misma manera dividimos entre n. Si nos fijamos, la parte de lo que es el numerador es la covarianza de X y Y. En el denominador es la varianza de X. Entonces podemos decir que B, en este caso B, va a ser igual a la covarianza de X y Y sobre la varianza de X. Y esto va a ser igual a la covarianza de X y Y sobre la varianza de X. Esa sería la fórmula para hallar lo que es el parámetro B. Ya teniendo esas dos fórmulas más importantes, también vamos a, en este caso B, en este caso el parámetro A es igual a la media de Y menos B por la media de X. Esas son las fórmulas más importantes que vamos a necesitar. Después vamos a necesitar para hallar lo que son los errores. El error que va a ser igual a Y menos el valor estimado de Y. Esas son las fórmulas más fundamentales que vamos a necesitar. Y también lo que es la del lineal. Y es muy importante también conocer el coeficiente de correlación de Pearson. ¿En qué consiste el coeficiente? Bueno, que se denota como R en este caso. Que va a ser igual a la covarianza de X y Y sobre la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Esa es la fórmula para hallar lo que es el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación nos mide el grado de relación que existe entre la variable dependiente, entre la variable independiente y la variable dependiente. Para entender mejor vamos a hacer un ejemplito en un diagrama, bueno, en un sistema cartesiano. En aquí va a estar lo que es la variable independiente, la variable dependiente. Supongamos que esto es gastos de publicidad. Estos son las ventas. La relación que puede existir entre estas dos, supongamos que esas son las nubes de, o la nube de puntos, o el diagrama de dispersión. Y la línea de regresión va a pasar por medio de esos puntos.
Ahora, lo que nos hace entender el coeficiente de correlación es que mide el grado de relación que está entre estas dos, entre el gasto de publicidad y las ventas semanales de pizzas, pondremos. Eso es lo que mide el coeficiente de correlación. Aquí podemos decir que la relación que existe entre estas dos variables es muy fuerte, 0,90. Como es una regresión con una pendiente positiva y de manera creciente, entonces es de 0,90, una relación muy fuerte. Ahora, ¿qué pasaría si la relación fuese de manera inversa, con una pendiente negativa? Si la gráfica, en este caso, la diagrama de dispersión, más o menos sería de esta manera, pero de la misma en este caso, de la misma manera va a tener una relación fuerte, porque la nube de puntos está muy unida, pero con la única diferencia de que la pendiente es negativa. Entonces el coeficiente de correlación va a ser igual a menos 0,90. Esa sería. Pero en caso de que la dispersión o la relación entre las dos variables sea muy débil, la gráfica más o menos sería de esta manera. La gráfica más o menos sería de esta manera. Aquí podemos decir que la relación es débil. 0,05. ¿Por qué? Porque cuando R se acerca más a lo que es 1 o 1 negativo, la relación es muy fuerte. Ahora, si la relación está más cerca a lo que es 0, la relación es muy débil. Ahora, ¿qué pasa si no existe relación? Es cuando R tiende a ser 0. Aquí podemos ver la nube de puntos en todo el sistema cartesiano. Aquí no se puede notar cuál es la línea de regresión. Es decir, que podemos decir que la relación que existe entre esas dos es nula. Es cuando el coeficiente de correlación tiende a ser 0. Esos son los aspectos más importantes que debemos conocer para determinar ejercicios en lo que es el tema de regresiones. Para hallar lo que es el parámetro B, para hallar lo que es el parámetro A, para hallar los errores que vaya a tener nuestra línea de regresión y también para medir el grado de relación que existe entre estas dos variables. Eso sería lo que es la parte teórica. Gracias.